Saludos desde México. Quisiera hacer un comentario sobre lo ocurrido en Ecuador y cómo es una advertencia para otros gobiernos, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica, pero también Norteamérica y en otros continentes. Primero quisiera mencionar lo que ha sucedido en Ecuador. Básicamente el nuevo presidente, un presidente muy joven, por cierto, Novoa, decidió poner orden en los centros penitenciarios, en las cárceles, empezar a desarticular, ¿sí?, toda la operatividad criminal en las cárceles. Y lo que ocurrió, bueno, pues es prácticamente algo que nunca se había visto, ¿no? Una especie de guerra interna donde los grupos criminales empezaron a demostrar poder, no nada más dentro de las cárceles, sino en las calles, y hubo la necesidad de poner al ejército y otros cuerpos de seguridad a lidiar con esa situación. El problema radica en, vamos a decir, dejar que los grupos criminales tomen el control de las cárceles, que establezcan sus propios gobiernos autónomos, de negociar y de coludirse con el crimen organizado por parte de diferentes áreas del gobierno. Cuando los grupos criminales toman las cárceles, y no me refiero de una forma violenta, sino empiezan a infiltrarse en las estructuras administrativas, burocráticas de las cárceles, y las mismas autoridades empiezan a ceder terreno en las mismas cárceles, el poder que empiezan a generar los grupos criminales es inmenso y no se queda encapsulado en las cárceles, sino empieza a irradiar en el resto de la sociedad y otras instituciones. Entonces, en todo el planeta hay cárceles, y en todas esas cárceles hay, vamos a decir, una operatividad criminal por parte de diferentes mafias, grupos de crimen organizado, y hay cárceles que tienen vamos a decir, una especie de negociaciones con un poco más de control contra estos grupos criminales. Pero hay otras cárceles donde las administraciones ya están bajo el mando de grupos criminales. Y si estas administraciones, tanto penitenciarias como gubernamentales, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, la Presidencia, otro tipo de autoridades, deciden quitarles el poder a esos grupos criminales, pues tendríamos una situación igual a la de Ecuador, donde los grupos criminales pues ya, vamos a decir, demuestran que tienen incluso más poder que el gobierno mismo. Y entonces vienen este tipo de circunstancias que no se habían visto antes. Para concluir este comentario, pues la realidad es que siempre ha habido, ¿sí?, control criminal en todas las cárceles del mundo. Pero cuando ese control criminal llega a, vamos a decir, excederse por la permisividad de las mismas instituciones, pues tenemos problemas latentes ahí, con vamos a decir, un poder, un efecto en otras esferas de la sociedad impresionante, ¿sí? Impresionante. Entonces, si no se quiere ver esta situación y las autoridades siguen dando espacio a los grupos criminales dentro de las cárceles, pensando que
únicamente son, vamos a decir, autogobiernos dentro y de las instalaciones y que están encapsulados nada más ahí, pues se corre el riesgo de repetir otra situación como la de Ecuador, porque va a empezar a haber problemas en cuanto cambie la administración y venga otro gobierno y quiera poner orden. ¿Por qué? Porque esos grupos criminales pues ya están muy crecidos, ya tienen una influencia enorme, recursos humanos, recursos económicos, posiciones estratégicas, y en el momento que deciden ejercer poder, pues lo hacen y meten en serios problemas a los gobiernos y a la sociedad. Suerte.